Hay una escena que se da en el primer libro del Señor de los Anillos, justo al final, que se llama la disolución de la comunidad. Es el momento donde todos los miembros de la comunidad del anillo empiezan a tomar sus propios caminos. Cada uno se va por un lugar, digamos, diferente. En la película esto también pasa, y hay como un diálogo que tienen justo en el momento de la disolución, que es bien interesante. Ese diálogo no aparece así en el libro, es más como de la libertad, digamos, del director, de los guionistas, pero que es espectacular, porque cuando se van a disolver, uno le pregunta al otro, pero ¿y entonces la comunidad se va a acabar? Y el otro le responde, que creo que es Legolas quien responde, él dice, nunca se va a acabar si nos mantenemos leales entre nosotros. Un tema fundamental dentro de todo el libro del Señor de los Anillos es el tema de la amistad, y es el tema de la lealtad que se tienen entre los amigos. A mí es un tema que siempre me ha encantado, además porque si uno lee las cartas, por ejemplo, de Tolkien, que él se mandaba con varias personas, y en una de esas le preguntan quién fue el gran héroe de todo el libro, o sea, quién fue el héroe más grande del Señor de los Anillos, porque uno podría decir Aragorn, uno podría decir Frodo, uno podría decir Gandalf, y Tolkien responde diciendo ninguno de esos. El verdadero héroe de todo el libro se llama Sam, o Samwise Gamgee también se le conoce. Y es una especie de elogio también, no solo el camino del héroe, o sea, como el proceso que tiene Sam, que es extraordinario, sino a su amistad, a esa lealtad que tenía él por Frodo, y creo que es una cosa hermosa. Y hoy vamos a hablar de eso. Este podcast de hoy se trata de la amistad. La amistad que es como esa de Sam, la amistad que es de alguna forma esa auxiliadora de todas las virtudes, esa gran virtud, dice Cicerón, que es la virtud más grande de todas. Casi que podríamos decir la bondad y la amistad están por encima de todas, dice Cicerón. Y es a lo que todo ser humano aspira, es como que el secreto en realidad de la felicidad, es como que si quieres ser feliz, en realidad la clave está en la amistad. Y muy poca gente sabe hablar de la amistad, muy poca gente entiende la amistad, a veces la amistad es muy difícil. Entonces comprender un uso correcto de la amistad es clave, y entonces es el tema de acá. Muchas veces nos dicen que la amistad es como esa relación de utilidad que tenemos con otros, entonces tú me das, yo te doy. Muchas veces el mundo nos enseña que la amistad es como que está hecha como por razón de nuestras debilidades. Entonces, si yo soy débil en algo, debe haber alguien que es fuerte en eso, y entonces me debe ayudar. Y eso tiene algo de cierto, pero es insuficiente. Dice Cicerón, si esto fuera así, entonces las personas menos capaces tendrían más amigos, las personas más capaces tendrían menos amigos, y no es así. Dice él, la gente más culta y más excelente tiende a tener más amigos. O sea, la amistad no es un tema solamente de utilidad, y ahí está la clave. No es solo el valor útil que tiene. De hecho, C.S. Lewis enseña que no es algo que tenga valor de supervivencia, sino que le da valor a la vida. Es decir, no hacemos amigos por el hecho de que sin tenerlos nos vamos a morir, sino hacemos amigos por el hecho de que si no la vida no tendría sentido. Es diferente. O sea, es que la vida tiene sentido gracias a la amistad. Y hay quienes ven inutilidad en la amistad y por tanto no la buscan. Hay que recordar una frase que es hermosa de San Agustín que dice, el tiempo dedicado en afilar un hacha nunca es tiempo perdido. No porque algo, aunque afilar un hacha sí que tiene utilidad, por supuesto, pero me refiero a que ese trabajo que uno pareciera ser inútil en realidad es el mejor, porque entonces teniendo buenos amigos eres más feliz, y entonces la vida pues tiene su sabor propio, entonces es perfecta, está ahí. Pero evidentemente la amistad es un arte y es una virtud. Hay un libro por allá que se llama Cómo ganar amigos e influenciar en las personas, y la realidad es que ese libro, por interesante que es y valioso seguramente, a veces más enseña a conquistar, digamos, relaciones de networking, o a manipular a veces a las personas, conquistarlas para algo que queremos, que nos enseña el verdadero valor de una amistad. Para buscar sobre la amistad hay que leer a otros que son mucho más grandes. Y amistad es distinto a amor de caridad. Eso es lo primero que hay que decir también. ¿A qué me refiero con eso? A que un San Francisco de Sales, por ejemplo, enseña en este libro Filotea, él dice, caridad con todos, amistad con pocos. Y eso es una gran enseñanza también. O sea, nosotros podemos amarlos a todos. Debemos amar incluso a nuestros enemigos. Y eso está bien, hay que amar a las personas como si amigos fuéramos, amándolos. Sí, pero amistad implica una relación recíproca, o sea, una relación donde también te dejas influenciar, donde la otra persona tiene también cierta autoridad sobre ti. Y por tanto, lo que sí tienes que hacer es escoger bien a tus amigos. Alguna vez alguien decía que si agarras a las 4 personas más cercanas de ti y las metes en una licuadora, y las fundes, o sea, las haces una sola, sale algo muy parecido a ti. Es impresionante el poder que tiene la amistad sobre nosotros. La amistad es
permitirle a otra persona ser autor de mi vida, es darle autoría, darle autoridad sobre mi propia vida. Por tanto, los amigos sí que hay que escogerlos y escogerlos bien, y hay que saber distinguir los tipos de amistades, porque no todas las amistades son verdaderas amistades. Sobre eso entonces Cicerón dice algo muy interesante. Él dice, lo primero que hay que decir sobre la amistad es que solo es posible entre personas buenas. Lo primero que hay que decir sobre la amistad es que solo es posible entre personas buenas, virtuosas. ¿Qué significa eso? Que entre las personas malas no hay tanto amistad como sí complicidad. Y no es lo mismo amistad que complicidad. Porque dice también Cicerón, y este libro es importantísimo, yo lo recomiendo mucho, quizás el clásico con el que hay que empezar a leer para aprender sobre la amistad, se llama De la amistad, o de amicitia, dice pues en latín. Y Cicerón hace una especie de libro pequeño, corto, sencillo, clásico, se convirtió, precisamente sobre el don de la amistad. Y lo que él dice es, lo primero es que tiene que ser sobre personas buenas. Porque los cómplices, pues entonces son simplemente acompañantes de vicios. Y la amistad es más auxiliadora de virtudes que cómplice de vicios, dice Cicerón, y eso es clave. Es decir, un amigo es el que sí que tiene la tarea de dejar al otro mejor. Un amigo es el que busca siempre no tanto adular, no tanto ser cómplice de, sino especialmente hacer más perfecto al otro. Y eso es clave, y eso es fundamental. Entonces la amistad, lo primero que hay que decir es eso, es distinta a la complicidad. Entre malos, complicidades. Y muchas. Y en ese sentido, hay quienes creyendo que son buenos amigos en realidad son cómplices. Esto pasa mucho con la gente que tiene poder. Ya tuvimos un podcast donde hablábamos un poco de esto, entre el tema de la verdad y el poder. Pensemos, por ejemplo, en ese servidor del rey David, cuando el rey David le ordena que ubique a Urías, que era uno de sus grandes soldados, en la primera línea del ejército para que más fácilmente sea asesinado. Este servidor del rey David, que lo amaba y lo amaba muchísimo, no fue un buen amigo, a pesar de amarlo, porque fue más un cómplice que un amigo. Y terminó ayudándole a él en su propia perdición. ¿Cuántos son los que, buscando de alguna forma querer y amar y servir a sus amigos, terminan siendo cómplices de lo que los termina destruyendo? Hay algo que dice precisamente este libro acá, eso está en el numeral 90, que lo quiero leer porque me gustó mucho. Precisamente dice, naturalmente los que tienen el oído tan cerrado a la verdad que ni siquiera son capaces de escuchar el consejo de un amigo, no tienen salvación. Catón estaba una vez más en lo cierto cuando dijo, con frecuencia debemos más a los peores enemigos que a los falsos amigos, pues los primeros a veces dicen la verdad, pero los segundos nunca. Repito esa frase que es de Catón. Catón es tomado por uno de los hombres o el hombre más sabio de toda Roma. Dicen que estaba al nivel de sabiduría de Sócrates para los romanos. Y Catón dice, con frecuencia debemos más a los peores enemigos que a los falsos amigos. Pues los primeros a veces dicen la verdad, pero los segundos nunca. Una frase parecida dice San Francisco de Sales, escribiendo en dirección espiritual a una religiosa, a Santa Juana Francisca de Chantal. Dice Francisco de Sales, no hay que ver, él dice, los que hablan mal de nosotros, dice él, no son nuestros enemigos, más bien son nuestros aliados o nuestros amigos, si se quiere, porque han emprendido junto con nosotros la ardua tarea de destruir nuestro amor propio y nuestro orgullo. Entonces, a veces es mejor amigo el que a veces actúa casi como un enemigo. Enemigos son esos que nos dicen y nos señalan y nos dicen la verdad en la cara. Falsos amigos son esos que simplemente nos adulan, que prefieren su imagen ante nosotros que su deber de amistad con nosotros. Y aquí hay que buscar ese tipo de amigos que a veces nos dicen la verdad. Sam tenía eso. Sam era consciente del daño que a veces hacía Gollum sobre Frodo. Sam era consciente de momentos en los que a Frodo el anillo le estaba haciendo daño y él se atravesaba. Pero también, y ahí viene la otra parte, donde sí está el amigo, es en luego esa piedad y esa misericordia. Porque incluso cuando Frodo se deja llevar por el anillo y termina, digamos, fracasando, comete errores, Sam está dispuesto a luego echárselo al hombro y caminar sobre él. Una de las escenas más hermosas del Señor de los Anillos es la pelea de Sam con la araña. Y a mí me parece interesantísima esa pelea porque la razón por la que Sam se está enfrentando a esta araña es porque esta araña había destruido a Frodo y lo tenía ya envuelto y casi muerto. Y alguna vez alguien me enseñó, más bien en alguna parte vi leer que dice que en realidad cuando vamos a una guerra lo hacemos no tanto por odio a lo que hay al frente, sino por amor a lo que está detrás.
Una amistad saca lo mejor de ti cuando estás dispuesto a defenderlo, cuando estás dispuesto a ser valiente, cuando estás dispuesto a echártelo al hombro. Somos amigos precisamente en eso. Amamos algo y entonces eso saca lo mejor de nosotros. Es impresionante cómo el libro narra que la batalla de Sam contra la araña lo muestra como el más grande guerrero que nunca antes se haya visto. Y este hombre venció a un monstruo que ni orcos ni ningún otro fue capaz de hacerle una herida tan grande a este monstruo. Él sí fue capaz. Y fue inspirado, enardecido por una sensación de lucha por su amigo que había sido derrotado por esta araña. De lucha por ir a rescatar a ese amigo suyo que había sido destruido. Los amigos somos eso, damos la vida por el otro. De hecho, el Evangelio 2 veces dice que se debe dar la vida o que hay grandeza en dar la vida por algo. Una de esas es dar la vida por la verdad. Otra de esas es nadie ama tanto como aquel que da la vida por su amigo, por sus amigos. Y es una señal también de la vida de Cristo. Nosotros no solamente somos los que le decimos la verdad a nuestros amigos cuando debemos, sino que cuando caen estamos dispuestos a ir, levantarlos, echárnoslos al hombro y salir y dar la vida por ellos, defenderlos, trabajar por ellos. Eso hizo Jesús. Después de nuestro fracaso, después de nuestra caída, Él en la cruz da su vida por nosotros. Él, como Aslan, por ejemplo, también, cuando paga el precio que debía pagar este otro que había cometido la falla. Aslan no deja de decir la verdad cuando tiene que hacerlo. Pero es también ese que soporta, carga, se echa al hombro las cargas e incluso las culpas del otro por salvarlo, da su vida por otro. De todo esto está, digamos, compuesta la amistad y yo creo que eso es muy bonito y es importante. La amistad al final del día es una cosa inútil, por así decirlo. Es una cosa inútil en el sentido de que no tiene un valor de trabajo, pero es una cosa absolutamente necesaria, porque si no la vida no tendría sentido sin ella. La amistad es la que nos da verdadera felicidad. Alguna vez leí una frase también en latín que decía conversatio nostra in celis est. Conversatio nostra in celis est. Y básicamente lo que eso significa es que nuestra conversación está en el cielo y era como algo que le decía como un santo a otro en algún momento de la historia. Y me llama muchísimo la atención porque una de las cosas más hermosas y que más llenan el alma durante la vida es tener ese tipo de conversaciones de cielo. No sé si alguna vez les ha pasado a los que escuchen que tienes una conversación con un amigo, con una persona y podrían durar horas, horas y horas hablando y nunca acabarse. Y es como que es una conversación que hace relativo el tiempo, que hace relativo todo cuanto hay alrededor y te centras plenamente en esa persona. Y eso pasa muchas veces cuando hay terceros que trascienden. Esto también lo dice C.S. Lewis y es bonito. Él dice, una amistad nace cuando una persona le dice a otra algo así como, ¿qué? ¿Tú también? Yo creí que yo era el único. Y eso es interesante, o sea, cuando descubres a alguien que es igual de extraterrestre que tú, por así decirlo, entonces encontraste a un posible mejor amigo, a un posible gran amigo, con el que puedes tener las más grandes conversaciones que te van a cambiar la vida para siempre. Y a muchos esas conversaciones les parecerán inútiles, porque en cierta medida lo son. No son útiles, de pronto para trabajo, para placeres, para cosas, pero le dan sentido a la vida. Suponte, voy a decir cualquier cosa, descubres que no sé, a ti te encanta estudiar o investigar sobre los mosquitos en África y encuentras una persona que también le fascina estudiar sobre los mosquitos en África. Ustedes van a ser los mejores amigos. Alguien le llamó a eso el tercero trascendente. ¿Qué significa eso? Amistad no es solamente 2 personas que se miran cara a cara, sino 2 personas que encuentran un tercero que los hace trascender y entonces miran juntos hacia allá. Miran juntos hacia una misma dirección, entonces tienen conversaciones que son profundas, que son conversaciones no lo que llaman small talk, o sea, como esas, hola, ¿cómo estás? Bien, tú, gracias a Dios, bueno, qué bien, gracias, ese tipo de conversación superficial, no, o sea, las amistades son esas que rompen con la conversación superficial y se profundizan, se llenan de temas que nadie quiere hablar, pero que ustedes sí, y que a ustedes les fascina, y más todavía, y aquí esto lo enseña también Aristóteles, él dice que hay una pirámide de las amistades, está la amistad transaccional, la amistad por placer y está la amistad por la virtud. Por eso solo se pueden buenas personas. Y la amistad en la virtud es esa en la que se busca algo bueno, algo noble, algo aspiracional y que los hace trascender. Imagina que tu amistad la hace trascender una fascinación por algo que no está solamente aquí en esta tierra, algo divino. Y eso un poco también lo dice Cicerón. Es una fascinación por lo divino y humano que hay entre los dos. Es impresionante. O sea, es buscar algo que esté por encima. Un servicio, una gran causa, una causa noble, o Dios mismo. Cada uno de estos
puede ser ese tercero que te trascienda y entonces mayor calidad tiene esa amistad. Hay amistades que son de oro. Se habla mucho de las amistades santas. Las amistades santas son esas que juntos buscan a Dios. Y qué bonito además cuando esto se da en un matrimonio, cuando esto se da en una relación de novios, porque entonces tendrán tema para siempre, porque entonces sabrán ser felices siempre. De lo contrario, muchas veces cuesta y se vuelve difícil y se vuelve... las amistades se pueden secar, porque a veces los intereses cambian, pero cuando los intereses son muy altos, entonces permanecen. Grandes son las amistades que duran mucho tiempo y hay que cultivarlas. Dichosos son los que tienen eso. Y también dicen por ahí que hay amistades cactus y hay amistades bonsai. Eso lo aprendí por ahí una vez que leí. Que entonces amistades bonsai son esas que tienes que regar todos los días. Amistades cactus son esas que te lo encuentras una vez al año y la amistad sigue igual, sigue perfecta. Y entonces dices, te encuentras con esa persona, qué sé yo, una vez al año y siguen siendo los mismos amigos y tienen conversaciones profundas. Hay otras que tienen que regarse mucho. De todos esos tipos de amistades existen. Y todo eso es bonito. Y todo eso es necesario. Cultiva en tu vida amistades. No tienes que tener muchos amigos, te puedes amar a muchos y también no es lo mismo ser muy social a tener amigos. Hay personas introvertidas pero que tienen muchos amigos, hay personas extrovertidas y que tienen pocos. No se trata de eso, es otra cosa y se refiere especialmente a encontrar esas personas que te hacen trascender. Las necesitamos en la vida, porque los seres humanos no somos islas y porque al cielo no llegamos solos. Y a mí me fascina ver la historia de grandes santos que tenían amigos y no llegaron solos. O sea, la amistad que tenía un San Francisco Javier con un San Ignacio de Loyola. Esos grandes santos y lo que lograron solo es posible juntos. Necesitamos esas amistades que nos pulen. Decía también San José María Escrivá de Balaguer que los diamantes se pulen con diamantes, las almas con almas. Nosotros entre amigos nos pulimos también, nos decimos las cosas, pero tenemos indulgencia, que es distinto a la adulación. La indulgencia es que nos comprendemos, nos excusamos, nos acompañamos. De todo eso está hecho una amistad. Entonces no es solamente ganar amigos, no es el arte de cómo ganar amigos, que ese libro seguramente puede servir, especialmente el arte de ser un buen amigo. Y esa es mi tarea de hoy. Descubre tus amigos y elígelos bien. Siéntate en la sala de tu casa, agarra un papel y analiza quiénes son tus amigos, quiénes son realmente tus amigos y quiénes no. Esos que son cómplices de vicio de pronto no lo son, y esos que son auxiliadores de virtudes de pronto son los mejores. Esa es la idea para hoy. Muchas gracias por escuchar como siempre y nos vemos dentro de 8 días.